Vamos a leer juntos la palabra de Dios en esta tarde o en esta noche, usted que me escucha a través del mensaje una vez más de esta semana. Como lo vimos en la introducción o en la presentación del mensaje, vamos a leer juntos Romanos capítulo 3 y solamente vamos a leer el versos 23. Abra conmigo, por favor, la Biblia en esta hora y lea Romanos capítulo 3, versículo 23. Así dice la Biblia en esta hora. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje es un texto muy conocido para nosotros, los que vivimos en esta fe. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar seguros y conscientes de lo que implica este texto bíblico para nosotros y para la humanidad. El título del mensaje, como bien el texto lo dice, por cuanto todos pecaron. Una palabra muy importante en este texto es todos. No hay nadie que se omita o excluya de este texto. Todos han pecado. Y dice algo más en la parte B. Están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y como introducción, entonces, para esta semana queremos meditar y realmente agradecer también como hijos de Dios, pero también mirando la realidad del campo. Primero, ¿el hombre debería ser feliz, pastor? Claro que sí. El hombre fue creado para ser feliz, dice en Génesis capítulo 1, pero no lo es. Ya no lo es. ¿Por qué? ¿Usted quiere saber la razón? A pesar que usted físicamente o económicamente o socialmente o materialmente le vaya bien, dentro de su interior, de lo más profundo, usted no es feliz. Solo la palabra, como vimos la semana pasada, solo la palabra de Dios, que es eterna, solo la palabra de Dios que estuvo en el principio, nos puede responder a esta pregunta. Yo no puedo, yo no estuve en ese momento. Y la Biblia nos da y nos detalla lo que sucedió en aquel momento. La Biblia nos enseña entonces que el hombre, por causa del evento de Génesis 3, el hombre desconoce de una realidad espiritual. Solamente conoce una realidad actual o física. Pero ¿qué es la realidad espiritual? Nosotros también lo tocamos la semana pasada. Ya que el hombre está separado de Dios, que es lo que la Biblia nos enseña, el ser humano no solamente se separó físicamente, sino que el ser humano cayó en un estado de oscuridad espiritual. En 2 Corintios, yo creo que lo detalla un poquito más, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Esto lo llamamos una oscuridad espiritual porque el ser humano no puede percatarse de esta realidad. Todo para él es físico. No olvide el título del mensaje. Por cuanto todos pecaron. Entonces, viendo el contenido del mensaje, yo quiero ir, como lo dice la palabra, al principio de todo, al libro de Génesis. Nosotros hace 2 semanas hablamos del capítulo 1 de Génesis, hablamos del capítulo 2 y la semana pasada terminamos con el capítulo 3, la esencia de por qué el ser humano hoy ya no es feliz. Pero pastor, ¿qué tiene que ver Génesis 3 con nosotros? Vamos a ir a la palabra del día de hoy en este primer punto del principio de todas las cosas. En la Biblia, en capítulo 1 de Génesis, nos enseña la razón de por qué el hombre debería encontrarse con Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay principios. Hay principios en la creación. Y antes de la creación del hombre, Dios puso principios para que la vida, todo se conectara. El pez debe vivir en el agua. Eso es un principio. Eso aparece en Génesis capítulo 1. Los árboles deben vivir arraigados en la tierra. Ese es un principio. Y el hombre cuando fue creado después, claro, de igual manera los hombres pueden vivir bien y felices si se encuentran con Dios. Adán y Eva en el principio vivían junto con Dios. ¿Por qué? Porque lo dice Génesis 2:7. Y en Génesis 2:7 la Biblia dice que Dios puso su aliento de vida en el ser de Adán. Y por eso nosotros, como compartimos la semana pasada, el ser humano también es un ser espiritual. Tienen la imagen de Dios y la semejanza. Ninguna otra criatura de la tierra, ninguna otra cosa de la creación, aunque lo más bella que sea, tiene esta bendición. Solo el hombre. Por eso hoy le puedo decir a usted que me escucha, póngase a pensar. Usted necesita ir a la iglesia para saber que Dios existe.
Usted necesita congregarse para poder orar o saber que hay un ser. No, usted ya lo sabe. De alguna manera en su conciencia hay algo de conocimiento de la existencia de un ser supremo. Esto fue gracias a la creación de Dios, porque puso en nosotros este sentido. Me pasó mucho también antes de ser pastor y creyente. Desde pequeño nos enseñaron de la existencia de Dios, de un Dios creador. Por eso, los seres humanos son seres espirituales que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero como hemos visto la semana pasada, algo ocurrió en el evento de Génesis 3. Y no fue algo solamente físico, como le dijimos que Adán y Eva comieron del fruto y la serpiente engañó. Sí, todo esto es históricamente es bueno, pero hay algo ocurrió. La Biblia nos enseña que hay un ser que existía desde el principio y estuvo en el huerto del Edén. Y este ser, la Biblia dice, no desea que usted sea feliz. La Biblia lo detalla en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. ¿Sabes cómo lo llama? La serpiente antigua. Y lo detalla como el diablo. La serpiente antigua que engaña al mundo entero. Ahora sí. Por eso es que el ser humano en Génesis 3 cayó por el engaño de este ser espiritual, un ángel astuto. Y por causa de este engaño, el ser humano se separó espiritualmente, ahora se separó físicamente también, y ya que ahora está separado de Dios, quedó bajo el dominio de este ser Satanás. Y hablo de toda la humanidad. Recuerden la palabra todos, toda la humanidad. Esto me incluye a mí. Nosotros al venir a este mundo caímos bajo ese estado espiritual. Y el ser humano sin saberlo, a pesar que haya nacido en esta tierra porque desconoce la realidad espiritual, el ser humano cayó en tres problemas que la Biblia lo llama fundamentales. ¿Y por qué son fundamentales? Porque es la raíz de todos los problemas de ahora hasta la época actual. ¿Y usted cree que el ser humano puede resolverlo? No puede. Con su propio esfuerzo, el ser humano no puede acercarse a Dios, ni menos resolver este problema, porque es un problema espiritual. Primero, la Biblia lo llama la separación de Dios o el destino. El ser humano desde que nace no tiene más remedio. Está marcado por un destino. Y esto lo dice la Biblia en Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este evento del destino y el hombre ahora está atrapado, guiado realmente hacia el destino de muerte, la separación no solamente física, sino eterna de Dios, comenzó en Génesis 3, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Desde el evento del engaño de la serpiente hasta el día de hoy, el ser humano no tiene la fuerza, no tiene nada en sí o algún pensamiento, por decirlo así, que lo pueda acercar a Dios, porque está separado, está en un destino. Segundo, la Biblia también lo llama el pecado o el pecado original, el pecado que inició desde Génesis 3. Y por causa de ese pecado, el ser humano está en maldiciones. ¿Qué significa maldiciones? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. No hay ninguna condición que tenga el hombre para que se pueda acercar a Dios, porque Dios es santo y el cielo también. Dígame, ¿quién puede acercarse a Dios? Si la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni a uno. No hay quien peque, no hay quien no peque. Y dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. Así que si no hay justo ni a uno, ¿quién puede estar cerca de la gloria de Dios? Y más detalle dice Romanos 5:12, porque nos incluye a nosotros por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres nuevamente por cuanto todos pecaron. Así que usted y yo estamos atrapados bajo la maldición y el pecado original del evento de Génesis 3, del evento de la separación de Dios. Y no tenemos más remedio que vivir esclavos de esta maldición. ¿Y cuál es el tercer problema? Igual que es importante también como los dos, hablamos de Satanás. Cuando la Biblia dice en Juan 8:44, Jesucristo no solamente se refería a los judíos de esa época, ustedes son hijos del diablo.
sino que se refiere a todo aquel que está separado de Dios, a todo aquel que ha rechazado a Dios. Soy hijo del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él, dice la Biblia. Este Dios de este mundo, este siglo, dice la Biblia, Satanás sigue obrando con desastres en la vida del ser humano. Satanás no quiere, no busca hacer infeliz a un perro, a un gato, sino al ser humano que puede encontrarse con Dios, sino a usted que puede tener esa felicidad, porque usted es un ser espiritual que puede y debe encontrarse con Dios nuevamente. Pero mi fuerza, nuestro conocimiento, nuestra experiencia no nos pueden ayudar a salir de esos tres problemas, ni del destino, ni de las maldiciones, ni del desastre que está causando Satanás en la vida del ser humano. Esto lo dice la Biblia desde el principio de Génesis 3. Por eso la semana pasada o hace 2 semanas yo le compartí. La historia de Génesis 3 no es algo que debemos que ver solamente como un evento que ocurrió hace muchos años o algo que solamente para estudiar como historia. No es un acontecimiento aparte de nosotros. Este evento de Génesis 3 cayó en toda la humanidad hasta el día de hoy. ¿Usted cree? Sí, la Biblia lo dice. Por eso la Biblia, Pablo lo dice y lo detalla en el libro de Romanos. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y Pablo dice en Corintios, en Adán todos mueren. Y más adelante Pablo lo dice, no hay justo y por cuanto todos pecaron y la paga del pecado es la muerte. Todos estos textos nos ayudan a ver que en esta época, en la época bíblica, en la época de Pablo, también están estos desastres. Estos tres problemas fundamentales continúan llevando al ser humano a la destrucción y él no sabe. ¿Nuestra época actual se escapa de esto? ¿Usted cree que nuestra época actual es diferente? Yo quiero ir a la Biblia. Y la Biblia habla de estos eventos de Génesis 3 hasta en la época bíblica, después del huerto del Edén, después del diluvio de Noé, después de muchos años. Dios sigue confirmando esta palabra de Génesis 3 y de Romanos que Pablo dice hasta la época bíblica después. Mire la Biblia en Romanos, perdón, en Oseas capítulo 6, versículo 7. Solamente mire ese texto, años, no sé si miles, no sé si cientos de años, pero años después del evento del Edén, del evento del diluvio, todavía Dios sigue recordando esto al pueblo de Israel. ¿Qué dice en Oseas capítulo 6, versículo 7? Lea conmigo. Ayúdame a buscar ese texto bíblico en el libro de Oseas capítulo 6, versículo 7. ¿Qué dice la Biblia en esta hora? Dice Oseas capítulo 6, versículo 7 en este tiempo y vamos a leer juntos, por favor. Dice la Biblia. Mas ellos, así dice, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. En otras versiones dice, mas ellos como su ancestro Adán. Así lo dice. Prevaricaron. En ningún momento Dios dice al pueblo de Israel en la época Oseas que ustedes prevaricaron contra mí por la idolatría. Claro, en esa época actual, pero tiene un inicio. Hay una raíz de todo. Dice tal cual Adán, que Adán traspasó el pacto y esas maldiciones vino a sus vidas y por eso ustedes han caído en la idolatría. Por eso han caído ustedes en problemas de preocupaciones y ansiedades. Por eso entró la muerte. Solamente mire Caín y Abel, por causa de este evento de Génesis 3. Ahí no termina todo. En la época bíblica, en Isaías capítulo 43, el versículo 27, la Biblia dice, lea conmigo en Isaías capítulo 43, versículo 27. Tu primer padre pecó. ¿Vio? Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel es que aunque sus maestros, lo que le enseñan a ustedes, también prevaricaron contra mí. Porque su primer padre pecó. ¿Y de qué padre está hablando? De Adán. Este texto bíblico pareciera que al pueblo de Israel, pero las maldiciones y los desastres continúan a través del tiempo y en esta época también.
¿Quiere ver? El mismo rey Salomón, el mismo rey Salomón dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46, no hay hombre que no peque. Esta fue la oración de Salomón. No hay hombre que no peque. No se ponen a pensar como Romanos 3:10. No se pone a pensar como Romanos 3:23. Claro, David mismo confesó antes en Salmo 51:5 que él, desde el vientre de su madre, vino en pecado. Lo concibió en pecado su madre. Esto es algo que en la época bíblica lo sigue Dios recordando a la humanidad. Y en Isaías 64:6, un texto conocido. Todos nosotros somos como trapos de inmundicia y nuestra justicia son como, ¿qué dice? Como trapo. Toda nuestra justicia, todas nuestras buenas obras no funcionan. No hay nada en el hombre que lo haga poder acercarse a Dios. Y no es porque de hoy, sino es porque hay un inicio. Tiene un problema de muchos años. Desde el inicio de su padre, de nuestro primer ancestro, dice, prevaricaron contra Dios. Y hoy en este punto, quiero concluir con lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Y lo hemos dicho muchas veces. El primer hombre pecó y ese pecado entró a la muerte. Y la muerte pasó a todos los. No importa el país, no importa la raza, la ideología, el grupo político, social, por cuanto todos pecaron. Hoy yo creo que usted medite. ¿Usted cree que tiene que ver esta época bíblica con ahora? Pablo dice en su época, en Efesios capítulo 2, 1 al 3, que el ser humano está muerto espiritualmente, que está siendo guiado por la corriente de este mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire. Y en el versículo 3 dice, y me gusta la palabra, por naturaleza. Y por naturaleza somos hijos de la ira, lo mismo que los demás. Esto lo dice la Biblia. El día de hoy, oremos o agradezcamos a Dios porque Dios nos reveló su palabra. El hombre, hasta el día de hoy, por el evento de Génesis 3, sigue centrándose en sí mismo. Piensa que con su fuerza puede encontrarse con Dios. Ese es su yo. También sigue centrándose totalmente en lo material, en lo que solamente es visible, y con esto está engañado. Piensa que con esto puede llegar a ser feliz. Y tercero, sigue buscando el éxito y lo encuentra, hasta lo logra, pero un éxito sin Dios. ¿Esto no aparece en la Biblia? Sí. Es el detalle de Génesis 3, de Génesis 6 y de Génesis 11. Hasta el día de hoy. Póngase a pensar. Dios le dijo a Adán y Eva, hace cuántos miles de años atrás, ¿qué le dijo a Adán y Eva? A Eva, con el dolor darás a luz un hijo. Las mujeres del día de hoy no son así. Nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras esposas. Y le dijo al hombre, con el sudor de tu frente traerás el pan. Este evento ha ocurrido hasta el día de hoy. Y no solamente las maldiciones físicas o de la tierra, podemos decir, sino el hombre está separado espiritualmente y por eso tiene una oscuridad que no le permite ver la realidad. Y entonces está buscando su propia felicidad hasta el día de hoy. Dios se lo dijo a Adán y Eva. Ocurrió en el evento de Noé, cuando dice que estaban en sus propios pensamientos, en sus corazones de maldad antes del diluvio. Ocurrió en la Torre de Babel, donde buscaban el éxito sin concentrarse en Dios. Pasaron los años y ocurrió en la época de Oseas. Isaías también lo confesó. Salomón orando y David lo escribió también. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por favor, mediten esto. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Así como Satanás destruyó a Adán y Eva, porque esa es la palabra, lo destruyó realmente en Génesis 3, así de igual manera, Satanás sigue obrando, actuando invisiblemente y destruyendo al ser humano. Hasta el día de hoy lo hace caer en sus trampas, en sus moldes, en sus ataduras. ¿Usando qué? Sus métodos malignos.
No olvide que Satanás no envejece. Satanás es un ser espiritual que desde el principio hasta el día de hoy sigue obrando. Él es el que no desea que usted sea feliz y se encuentre con Dios. Por eso, el hombre no es feliz. Aunque el hombre lo desee, no es feliz. Y el hombre por eso no puede encontrarse con Dios. Espero que usted pueda meditar en esto. Y si usted es salvo por la gracia, agradezca. Dios nos ha revelado su palabra. Y a través de ella nosotros podemos continuar en este camino, predicando y proclamando este evangelio al mundo entero. Vamos. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias por mostrarnos la realidad del hombre y la realidad de este mundo, Dios. Hoy, a través de esta palabra, que podamos ser esos testigos, Señor, de la verdadera vida y el verdadero poder, Señor, que viene por este evangelio. Que el ser humano que está sufriendo en el destino, en las maldiciones y en los desastres, Señor, sin conocer esta realidad, Señor, oramos para que pueda encontrarse contigo y así ser feliz. Te damos toda la gloria en este culto, Dios. Oramos por todos los creyentes y amigos que escucharon este mensaje, que se siga grabando en sus vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.